Muy buenos días a todas las personas que a esta hora comienzan a conectarse aquí en Conexión a Mamás. Hoy es sábado 2 de agosto, son las 7:05 de la mañana y comienza nuestro programa tan esperado de todos los sábados a las 7 de la mañana. Y estamos muy contentas de estar con ustedes nuevamente en este programa que tiene un objetivo especial y es educar desde el amor y entender que el amor es lo que más nos conecta. Voy a dar paso a mi compañera de la mesa de trabajo que va a estar conmigo en este programa tan especial. Llega, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días, André. Qué alegría poder estar con ustedes de nuevo este sábado. La semana pasada también estuve por aquí acompañándoles y hoy estamos por acá, madrugaditas, este sábado fresquito acá en Medellín. Y bueno, muy contentas de poder tener hoy una invitada, mejor dicho, buenísima. Yo sé que vamos a aprender mucho de ella el día de hoy. Claro, claro que sí. Bueno, hoy es un sábado maravilloso. Lo estamos desde aquí, desde la ciudad de Medellín, en Colombia. El clima está delicioso. Tuvimos una semana con mucho solecito, con mucho calorcito, en un paisaje hermoso, en la ciudad de la eterna primavera, donde todos están invitados. Y acá, hoy tenemos un tema, continuamos en estos temas que son tendencia en las redes sociales y en todas partes, y temas que nos han sugerido y nos han buscado para que podamos desarrollar. Y para ese tema tenemos, tú lo decías, una invitada muy querida, alguien que tenemos por primera vez aquí en Conexión a Mamás, que ustedes van a conocer y que tenemos la oportunidad de poder ocupar su tiempo porque pues es muy difícil a veces poder conectarla. Entonces quiero darle el paso a Zuli Carreño. Zuli, muy buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, Jessy. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y también buenos días para todas las personas que se están conectando, para todas las personas que quizás van a ver el programa en diferido. Entonces, un feliz sábado para cada uno de ustedes y de todas las personas que nos acompañan. Zuli, qué rico tenerte en esta mañana con nosotros. Para quienes no conocen a Zuli Carreño, pero Zuli es muy conocida acá en Medellín. Zuli es psicóloga dentro de Bienestar Universitario, en nuestra corporación universitaria adventista, pero también es psicóloga en nuestra IPS adventista. ¿Es así, verdad, Zuli? Así es, así es. Ahí estoy dividida, pero gracias a Dios me ha permitido pues estar allí en sus instituciones. Qué bien. Zuli, cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Tú con quién vives? Bueno, yo vivo con una personita muy especial y es mi hija. Tengo una niña de 11 años. Entonces, estamos las dos solitas aquí en ese apartamento, pero muy contentas. Valoramos mucho este espacio y bueno, aquí estamos para servir, ¿cierto? Primeramente al Señor y también pues a las personas con esta profesión tan bonita que el Señor me ha permitido tener. Qué bueno, qué bien, Zuli. Entonces eres mamá. Así que mucho de lo que vamos a hablar aquí tiene que ver también Sí. con Ah, esos roles que nosotros manejamos como mamá. ¿Sí? Entonces, Zuli, si les parece, y Yeka, si les parece, vamos a iniciar con la conexión más importante de la mañana, que es la conexión con nuestro creador. Yo las invito ahí donde están y quienes están en YouTube, que lo puedan hacer mientras manejan. Bueno, mientras manejan no van a cerrar los ojos porque pues, no es posible, pero quienes puedan cerrar los ojos o en este momento que estamos en el directo y que la gente ya comienza a conectarse, vamos a hacer esa primera conexión, la conexión más importante del día. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido bondadoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Que a pesar de la lluvia o de la oscuridad, sabemos siempre que va a aparecer el sol y que aún en medio de la lluvia o la oscuridad, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque también está el sol, porque también está la luz, su resplandor y su poder que nos permiten recordar tu maravilloso amor hacia nosotros. Podemos pedir tu bendición y tu compañía, tu autorización dentro de este programa de Conexión a Mamás. Que lo que vamos a hablar aquí llegue al corazón de las personas que necesitan escuchar este aprendizaje. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. amén. Bueno,
Entonces vamos entrando en materia, como dicen por ahí. Vamos entonces aquí a conversar con nuestra querida Zuli. De verdad que nos sentimos supremamente contentas de poder tenerte en este espacio, Zuli. Sabemos que tienes una agenda súper ocupada. Muchísimas gracias por sacarnos de este ratico. Vas a ver que aquí en esta conversadita se nos va a ir así el tiempo súper rápido y esperamos que pues, realmente pueda ser provechoso. Todas las personitas que se están ahí conectando, qué alegría verles. La señora Gladiola, que yo sé que cada sábado está aquí con nosotras desde México. Por ahí veo también a Mari, a Jen, que son parte aquí de nuestra mesa de trabajo de Conexión a Mamás. Bueno, les cuento, nosotras desde hace ya varios sábados venimos trabajando una serie de temas que hacen referencia, como Andrés decía ahorita, a lo que en el día a día nos ocurre en la crianza, como mamás, como papás. Hace 8 días, por ejemplo, trabajamos el tema de las emociones, que realmente es un tema supremamente importante. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy especial, un tema muy interesante, y es el tema del bienestar. Justamente donde también nuestra querida colega Zuli también pues trabaja ahí en bienestar universitario, está pues bastante familiarizada con este término. Zuli, cuéntanos un poquito acerca de este tema del autocuidado y el bienestar emocional. ¿Eso qué será? Así es, Jessie. El autocuidado emocional es un término que quizás lo hemos escuchado y está como muy de moda, ¿no? Pero aunque esté de moda, yo pensaba mientras preparaba esto en algo particular y está de moda, hay mucha información, sin embargo, los casos de estrés, de afectación emocional van en aumento. Y es preocupante, ¿no? Que aunque haya información, de todas maneras las personas vamos o siguen en esa tendencia de tener como esos episodios o esos brotes, ¿cierto? De tanto estrés, de tanta afectación emocional que incluso físicamente pues se refleja. Tú ves a una persona y hay veces se refleja. Entonces, vamos a empezar por el autocuidado, que es el bienestar emocional. Entonces, básicamente es la práctica consciente que yo tengo, ¿sí? De atender, entender y gestionar mis emociones, que son totalmente naturales. O sea, son naturales. Jessie, Andrea, todos las tenemos, ¿sí? El punto está en cómo la gestiono, qué pasa, qué hago yo cuando llega un momento difícil que todos tenemos, que a todos nos pasa. ¿Cómo atiendo eso? ¿Sí? ¿Cómo atiendo? Entonces yo pensaba en algún momento a todos nos llega una situación difícil, ¿sí? Y constantemente estamos mirando hacia afuera, ¿no? Que el trabajo, que los hijos, que la casa, que la iglesia, que los amigos, que la familia, todo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Pero cuando me detengo a mirar hacia adentro, ¿cómo estoy yo? Creo que ahí está el punto importante, en cómo estoy yo emocionalmente, cómo me siento. Estoy desgastada, estoy cansada, estoy regulando bien, estoy reconociendo mi emoción, que es el primer paso, ¿no? Reconocerla, saber por qué estoy pasando, darle nombre. Entonces, básicamente es eso, esa atención consciente que yo tengo conmigo misma en cuanto a las emociones que estoy experimentando y a dónde me permiten llegar, porque muchas veces cuando yo no la regulo, pues me permite llegar a un punto bastante difícil. Ahora, ¿por qué es importante? Pues es importante porque nos ayuda a mantener nuestros estados internos, ¿cierto? Un poco más regulados. Muchas veces estas emociones que las vemos malas, por el contrario, nos ayudan de pronto a prever, a organizarnos, a darnos cuenta que algo está pasando, que de pronto hay un límite que yo no estoy colocando como lo debo colocar, ¿sí? Entonces, es importante atenderla, es importante mirarme, es importante gestionarla y también porque me ayuda a enfrentar ese momento
a todos nos llega, de estrés, de situaciones externas de las cuales yo no tengo control. Pero cuando yo me preparo y yo tengo cuidado de mi bienestar emocional, pues yo voy a estar lista para cuando ese momento llegue, yo pueda resolver, gestionar la situación de la mejor manera, sin agredirme a mí misma, sin agredir a otros, ¿cierto? De cuidar eso. Aparte, quisiera mencionar algo que está en la Biblia y lo hemos escuchado mucho, yo creo, y es cuando Jesús resume los 10 mandamientos en dos, ¿cierto? Entonces el primero, pues ya lo sabemos todos, amar a Dios, que eso incluye, ¿cierto? Una parte de los 10. Pero el segundo habla de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Eso está en Mateo 22:39. A mí me encanta porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por mucho tiempo yo pensé, hace muchos años, pensaba que siempre era más importante el otro, y yo quedarme atrás, ¿cierto? Quedarme atrás, quedarme atrás. Pero a medida que uno va creciendo, uno va madurando, no solamente como ser humano, o sea, biológicamente, sino también espiritualmente, uno va entendiendo el significado tan profundo de amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, esa importancia. Ahora, amarme a mí mismo comprende eso precisamente, cuidarme, el autocuidado, no solamente el físico, sino qué tan importante el emocional, ¿cierto? Estar allí, consciente de cómo me estoy sintiendo, estoy en un lugar donde sí me está haciendo bien, estoy rodeándome de las personas que sí me hacen sentir bien, que me aportan, o quizás estoy en un lugar donde no, y cada día se deteriora mi salud mental, emocional, y que finalmente se refleja en la parte física, porque tú ves una persona que está desbordada y físicamente se le nota, ¿cierto? Aunque lo quiera callar, puede estar corriendo, pero se nota. Pero cuando tú tienes bienestar, tú lo irradias, tú lo proyectas, tú lo muestras, la gente lo ve. Y qué bonito que la gente vea eso en nosotros cuando aprendemos a tener ese autocuidado emocional. Zuli, muy importante lo que tú nos estás diciendo. Tú decías al principio, es un tema que está muy de moda. De hecho, sí, por eso lo teníamos en la lista de nuestro cronograma. Y es porque se habla mucho de ese bienestar, ¿no? Entonces, incluso hay influencias más orientales, por ejemplo, que vienen hablando del bienestar. Y cuando nosotros lo pensamos desde la psicología, pues desde la salud y la enfermedad, el término bienestar se ha ido modificando también de muchas formas. Y es que antes nosotros, el considerar qué viene siendo el bienestar, entonces uno cambia la pregunta, ¿qué es no tener bienestar? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué es no tener bienestar? Pues porque a veces uno piensa que tener bienestar es como un ideal muy alto. O sea, como que, pero ¿cómo? O sea, yo soy mamá, yo trabajo, tengo 2 hijas, estoy también estudiando, pues tengo tantas cosas que a veces tendemos a idealizar ese tema del bienestar. Yo no sé si a usted pasa en consulta que a veces la gente incluso llega frustrada porque en las redes se vende un ideal de bienestar que a la hora de realidad no es, ¿no? Entonces tú nos decías ahorita, es que el bienestar tiene que ver también con el tema del autocuidado que es tan importante. Y nos haces esa referencia en el versículo y uno siempre dice, es que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero ¿qué es ese amarme a mí mismo? Porque tú decías, cuando uno no tiene ese amor hacia sí mismo, entonces vamos a estar siempre atrás y sin poner límites. Tú lo decías, es que no colocamos límites, ¿no? Entonces como que amo más al otro que a mí, pero entonces tampoco lo amo tanto, porque tampoco me amo a mí lo suficiente. Así es. Entonces, súper importante, me parece muy interesante lo que nos estás planteando, la revisión que hiciste para este tema. Queremos saludar, mandar unos saluditos por aquí. Queremos mostrar, por aquí está Juliana Gómez. Buenos días, profes. Saludos desde La Paz de Ariporo. Casanare, ¿cómo amanece el Casanare? Juliana, feliz sábado y Dios te bendiga. Está haciendo calorcito, ¿cómo está por allá? Cuéntenos las personas que nos están viendo y que ya están aquí conectados en Conexión Nomás, y también compartan, por favor, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, por supuesto, con miembros de su comunidad religiosa o espiritual. Escríbanos, cuéntenos desde dónde se están comunicando y desde dónde estamos haciendo conexión.
Yeka. Sí, bueno, Zuli y André, yo pienso que este tema del autocuidado y del amor propio, por así decirlo, es algo que, pues realmente, incluso creo que como madres, como padres, tenemos también el desafío de cómo se le estamos enseñando a nuestros hijos, de cómo estamos, y siempre lo hemos dicho, enseñando desde el amor, pero también desde el ejemplo. Muchas veces tenemos la expectativa de que nuestros hijos o nuestra familia o amigos se comporten de cierta manera y somos nosotros los primeros que no estamos dando como ese ejemplo, ¿cierto? Entonces, hablando como en ese tema de lo que es el comportamiento, de eso que se observa, lo que es visible, Zuli, ¿cuáles crees tú que son esas señales de que tengo que cuidarme más a nivel emocional? ¿Cómo puedo yo saber que hay algo ahí que no está como funcionando como debería? Bueno, Jessy, yo creo que nos ha pasado a todos y ustedes ahorita se van a identificar con algunas y es cuando yo estoy muy irritable, ¿cierto? Cualquier persona me habla y yo de tono, estallo, incluso agotamiento, me siento cansada, un agotamiento emocional que finalmente se refleja en la parte física porque es real. Hay veces creemos como que no es real, es que la persona en realidad no tiene ánimos ni de levantarse, ¿sí? De pronto llanto recurrente también, que nos ha pasado a todos, ¿cierto? Ahí nos está dando señales de que algo no está bien, algo está pasando. Ahora muchas veces tengo una razón, ¿cierto? Tengo una razón importante, pero muchas veces yo no sé ni por qué estoy así, ni por qué me encuentro de esta manera, no puedo dormir. El insomnio no me deja, creo que es algo que nos está ocurriendo a muchos o les está ocurriendo a muchos, es el no poder dormir bien. Aunque el cuerpo esté cansado y requiera dormir, la persona se acuesta y no puede dormir. He escuchado a una persona que me decía, estoy tan cansada que quiero dormir y no puedo dormir del cansancio que tengo. No puedo hacerlo. ¿Sí? Ahí es una señal clara, evidente, ¿sí? De que algo no está bien conmigo, que hay que hacer un alto, que hay que hacer un paro, ¿cierto? Entonces yo pienso que pueden ser muchos. Ahora, como yo lo experimento, como Jessy lo experimenta, como Andrea, todos lo experimentamos de maneras diferentes, ¿cierto? Porque de pronto una emoción en mí se manifiesta de una manera, la otra persona de otra. Por eso la importancia de yo reconocerme, de yo ver cómo es que yo funciono, cómo reacciono. Cuando yo sé cómo funciono, cómo reacciono, cómo estoy bien, cuando eso no está ocurriendo, quiere decir que algo no está bien, ¿sí? Cuando yo soy APH también, yo estudié APH en la UNAC hace unos años y cuando yo estudiaba, a mí me marcó un profesor que nos enseñaba cuando estábamos trabajando lo que era patología, o sea, lo que era enfermedades, él hacía énfasis en reconocer todo lo que está bien. Entonces, si usted quiere saber cuándo hay una anomalía, cuándo hay una patología, usted debe conocer muy bien cómo funciona ese órgano a la perfección. Porque cuando usted sabe que funciona, cómo funciona y que está bien en el momento que usted vea que algo, usted enseguida identifica. Y ahí era donde él ya de luego profundizaba a enseñarnos la patología, cómo se presenta. Yo lo relaciono con la parte emocional. Sí, cuando yo me siento bien, yo estoy tranquila, aunque pasen cosas, porque siempre hay cosas que ocurren a nuestro alrededor y no tenemos control de ello, como reacciono, bueno, está pasando esto, pero yo estoy tranquilo porque tengo confianza en Dios y muchas cosas. Si usted ya se reconoce así y luego pasa el tiempo, hay veces uno se ve envuelto en muchas cosas y pierde como la noción, ¿cierto?, de lo que está pasando con uno y usted se está dando cuenta que reacciona de una manera diferente, eso es una señal. Pero normalmente yo no soy así. Yo he escuchado a personas que dicen, es que me desconozco, no soy yo. ¿Por qué? Porque esa persona ya en algún momento se conocía, sabía cómo funcionaba. Entonces yo pienso que ahí es donde nosotros identificamos, tomamos un alto y volvemos al primer punto del que hablábamos ahorita. Entonces, ¿cómo me voy a cuidar? ¿Qué es ese bienestar para mí? ¿Cómo lo voy a buscar?
Entonces ya yo me devuelvo y comienzo a trabajar, a reconocer, a hacerme vulnerable, porque es muy importante el poder hacerme vulnerable para poder conectar con el otro y sentirme apoyada, acompañada, porque pues no, esto es normal, o sea, esto en la vida del ser humano puede llegar a ser normal, anormal hasta cierto punto. Cuando ya yo permito que esas emociones de alta intensidad, pero de corta duración, permanecen en el tiempo, entonces ya se me convierte en algo patológico, entonces ya se me convierte en un trastorno, ¿cierto? Por eso la importancia de yo reconocer, de yo cuidarme, tener ese autocuidado e identificar si yo pienso que algo está ocurriendo, que algo está pasando y ese autocuidado que de repente se me olvidó, yo dejé pasar el tiempo, no me prioricé otras cosas, otras personas, bueno, otras situaciones me está afectando, entonces, ¿qué voy a hacer? Me hago vulnerable, conecto, recibo la ayuda, recargo y avanzo, pues esa es la idea, ¿no? En este espacio que estamos acá, la idea es aprender de cómo puedo gestionar, cómo puedo reconocer, cómo puedo hacer para continuar la vida pues que Dios nos da. Y me gustaría leer Mateo 11:28, por acá lo tengo, donde dice, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cierto? Es algo real. Eso se escribió hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Y ya las personas estaban cargadas, trabajadas, cansadas, hace muchísimos años. Y sin embargo, Jesús dejó allí ese consejo para que fuéramos a Él, que también es una parte importante que quizás vamos a tocar ahorita, más adelante. Entonces, les dejo esa partecita allí ya como un poco más clara. Zuli, muy importante lo que nos estás diciendo y ese paso a paso, ¿no? Entonces, podríamos estar diciendo que ese amarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Decíamos amar al otro como si a nosotros mismos. Entonces, ese amar a nosotros mismos implica el autoconocimiento. Así es. Implica el autoconocimiento y ese autoconocimiento tiene que ser muy consciente. ¿Sí? Entonces uno dice, no, pues ya estás diciendo autoconocimiento. Sí, yo puedo conocer cómo reacciona mi cuerpo cuando está corriendo, cuando está haciendo ejercicio, pero hacerlo mucho más consciente es aún en espacios en que estoy en calma, en que no hay actividad, ¿cierto? Uh-huh. Para llegar a reconocerlo, o sea, si lo miramos desde la parte física, como el ejemplo que tú nos ponías, para cuando el cuerpo se enferme, poder identificar cómo se siente esa enfermedad dentro del cuerpo, ¿cierto? Cómo se vive, ¿cierto? Y saber cómo decir, listo, cuando tengo gripa o cuando estoy con algún malestar de estos que van pasando como por épocas, por temporadas, mi cuerpo se siente agotado, se siente cansado, le da dolor de cabeza, siento que me pesa mucho la cabeza, que no tengo ganas de caminar, que tengo poco apetito. Y también ahí en esos espacios en que el cuerpo está enfermo, está el proceso de conocimiento, ¿cierto? Ese autoconocimiento de conciencia. Si eso lo llevamos al plano del bienestar mental, pues vendría siendo algo muy similar, ¿cierto? Porque el bienestar también es poder transitar, como tú decías, por esas emociones que no son agradables, que nos molestan. No porque sean malas, porque las emociones no son ni malas ni buenas, son reacciones químicas, pero el poder transitar por ese malestar, por esa tristeza, por esa frustración, hace parte del autocuidado. Entonces, muchas veces uno no quiere sentirse triste y uno evade la tristeza. Entonces busco hacer formas para no sentirme triste, porque socialmente nos dicen que no se puede sentir triste, ¿cierto? Y pasa con los niños, el ejemplo que ponía Jessica. Entonces, sí, ¿qué pasa con los niños, no? Con lo que ellos están observando, ¿verdad? Con nuestros hijos, no solo los niños, sobre todo los adolescentes que también observan mucho ese tipo de reacciones y de conductas. Y es, bueno, el autoconocimiento, o sea, el estado de bienestar también tiene que ver con esa conciencia del malestar emocional. De yo poderlo transitar, poder pasar por él y permitirle a esa visita que llega, que a veces me genera esa vecinita que a veces no me gusta, la ansiedad, la tristeza, lo que sea que me llegue ahí, vení, está bien, estás aquí, ven, siéntate y hablemos porque estás aquí.
Y después de que sé por qué estás aquí, entonces, bueno, chao, hasta luego. No te voy a dar tintico, no te voy a dar galletitas, no te voy a dar aromáticas, no te voy a dar juguito de soya, no te voy a dar nada. ¿Cierto? Y ya te permiso pasar. Me parece muy interesante, Zuli, lo que tú nos estás planteando. Vamos a mirar por aquí, vamos a saludar a la gente que está conectada y que está con nosotros. Tenemos a Edison Muñoz Palacio. Buenos días, feliz sábado, saludos desde España. Un abrazo enorme a las personas que nos ven en el directo y en el diferido desde España. Cuéntenos qué hora es en España. ¿Cómo está este sábado en España? Un saludo muy especial a todas las personas que sábado a sábado se conectan con nosotros para aprender a tener una conexión mucho más amorosa, mucho más respetuosa con las personas que están a nuestro alrededor y dejar de lado ese crecimiento espiritual que todos necesitamos. Cuéntenos todos los que están ahí, escríbanos y cuéntenos desde dónde se están conectando. Checa. Bueno, Zuli, hay algo que has mencionado que me parece tan importante poder volver a resaltar, porque es que yo creo que a veces se nos olvida, y lo hemos mencionado también antes, es parar un poco, porque es que a veces de pronto estamos en medio de tantas obligaciones. Yo sé que aquí nosotras tres tenemos muchísimas cosas por hacer todos los días, ¿sí? Siendo mamá, siendo profe, siendo psicóloga, siendo de todo. Pero creo que a veces es importante parar un poco para evaluarnos, para mirar cómo vamos, para hacer como una especie de inventario, ¿sí? Y lo que mencionaba sobre todo de que conocer primero la normalidad para después entender lo que no va muy bien, ¿sí? Y pues como saben, siempre para mí es muy importante hablar del cerebro en este sentido, porque es que nuestro cerebro tiene un funcionamiento normal, y el funcionamiento normal del cerebro involucra el buen dormir, el buena alimentación, los buenos hábitos, ¿sí? Y es algo que cada quien decide. Nuestro cerebro funciona a lo que decide. Si nosotros tomamos buenas decisiones, eso es lo que nuestro cerebro va a hacer. Si tomamos malas decisiones, eso es lo que él va a hacer. Es como cuando una persona maneja un carro, ¿sí? Tú eres quien está manejando el carro, no el carro te está manejando a ti. ¿Sí? Entonces, cuando uno conoce y a veces, ay, tiene ese ruidito, tiene esto, uno, bueno, ¿a dónde vamos? Al mecánico para que nos ayude a arreglar el carro. Pero entonces a veces nosotros tenemos esos ruiditos por ahí que no sabemos cómo gestionar, que no sabemos de alguna manera cómo poderlos mejorar, ¿sí? Entonces, Zuli, ¿tú qué nos sugieres? ¿Qué prácticas podemos tener ahí presentes? ¿Qué tenemos que hacer cuando le escuchamos ese ruidito al motor emocional, por así decirlo? Cuando estamos viendo que las cosas como que no funcionan bien, que estamos teniendo insomnio, que ya no nos da hambre o que comemos demasiado o que estamos muy irritables. ¿Qué nos sugieres? ¿Qué sugieres que puede hacer una personita cuando atraviesa por eso? Claro que sí, Jessy. De hecho, ustedes han mencionado algunas mientras hacían la intervención y quiero comenzar por una muy importante y es esa necesidad social que tenemos, ¿cierto? Yo le digo casi una necesidad básica que tiene el ser humano de conectar con el otro. Entonces yo no estoy bien, ya he sacado, ya identifiqué que no estoy bien, ahora ¿qué voy a hacer para estar bien? Entonces, conectar con alguien, hablar con un amigo, un compañero, con alguien que yo sé que es un espacio y un lugar seguro para yo, porque también hay que tener en cuenta eso, no todas las personas son un lugar seguro para yo poder expresar por la situación que estoy pasando o cómo me siento emocionalmente o que no va bien algo conmigo, ¿cierto? Importantísimo ese lugar y esa persona. Y también la oración y la meditación en la palabra de Dios. Definitivamente ese sí es un lugar seguro a la fija, ¿cierto? La oración. La oración, porque ahí en la oración es ese lugar tan íntimo donde yo puedo expresar, llorar, decir, sí, de una manera de que yo puedo descargar, y no sé si lo han experimentado, que uno lo hace, uno se descarga, uno llora y cuando se levanta, ya respira y como que toma ese aliento para fuerza, como sí, que da esa fuerza. Así es, uno estaba agotado, súper cansado, realiza esta oración o esa meditación que también requiere el sacar el tiempo, ¿no? Porque no es así rapidito a la ligera y salgo corriendo como todos los días que me voy para el trabajo.
no, sino sacar el tiempo, un tiempo consciente de poder realizarlo, sea con la oración, ¿cierto? Y la meditación de la palabra de Dios, o sea con una persona, que yo pueda no solamente desbordarme en un momento hablando de cómo me siento emocionalmente, sino que también tenga el tiempo de llegar a la calma. Porque hay veces me desbordo, pero es que tengo que irme corriendo para el trabajo, entonces no tuve tiempo de recuperarme, sino que me voy así y básicamente es como abrir una herida y dejarla abierta y no limpiarla, ¿cierto? Organizarla y cerrarla nuevamente, sino irme con la herida abierta, entonces durante el día soy sensible, es peor. Entonces, por eso es importante sacar ese tiempo que finalmente es para que me beneficie a mí, ese cuidado que yo debo tener. Jessy también mencionaba lo de la parte del cerebro, que a mí también me parece muy interesante, muy bonito, y es que hay necesidades y el cuerpo humano tiene unas necesidades básicas. El alimentarme bien es esencial. El descansar bien, ser consciente que debo descansar las horas que tengo que descansar. Eso es mágico, ¿cierto? El practicar hacer ejercicio, una actividad física. Siempre digo, el mayor antidepresivo del mundo mundial es realizar actividad física. O sea, tiene un efecto maravilloso y es gratis. Es gratis porque tú no necesitas pagar no sé cuánto en un gimnasio, no. Tú puedes salir y dar una caminata, hacer un ejercicio dirigido con una pantalla en casa, ¿cierto? Salir y de repente elegir en algún momento, voy a ir, tengo que ir a hacer una vuelta, me voy a ir caminando, pero lo hago consciente. Ojo, importante que sea consciente, ¿no? Que sea consciente. Es gratis y muchas veces no lo hacemos. Y es precisamente, y nos devolvemos en todo lo que venimos hablando, es porque no soy consciente que debo cuidarme, que mi cuerpo es importante, que mi salud mental, emocional, que todo esto es tan importante para que yo pueda estar bien y no solamente por mí, sino nosotras que tenemos familia, que tenemos hijos, porque es que definitivamente eso impacta a nuestros hijos, ¿cierto? Ellos nos ven, ellos saben y ellos van a repetir el patrón, ¿cierto? ¿Qué queremos dejarles a esos niños? Ahora, si definitivamente usted ha identificado muchas cositas que no están bien, que siente que usted no lo puede hacer solo, busque ayuda profesional. Hágalo. Busque la ayuda profesional. Cuando yo estoy en consulta y estamos en el consultorio y la persona entra, yo siempre les digo, es un espacio seguro para ti, es un lugar donde no voy a hacer ningún tipo de juicio contra ti, donde puedes decir, puedes hablar sin ninguna vergüenza y eso ayuda muchísimo, eso tiene un efecto. Mira, hay muchas personas llegan una persona que llegó y me dijo, es que me da mucha ansiedad llegar al consultorio, muchísima, había tenido varios procesos, le daba mucha ansiedad y yo tengo que hacer un proceso, ¿cierto? Para que pudiera aceptar esa ayuda que se le puede brindar con un profesional y ya darle la vuelta pues a esa experiencia que había tenido. Hay personas que dicen, me da ansiedad sentir ansiedad, saber que soy ansiosa o soy ansioso. Me da ansiedad saber que soy ansioso o ansiosa. Entonces, si ves que también nos devolvemos a los primeros puntos de los que hemos hablado, conocerme, entender que soy un ser emocional que experimenta emociones y que lo malo no está en que las experimenten, sino en que yo las reconozca, cómo las gestiono, cómo las trabajo, ¿sí? Y ya teniendo todo ese conocimiento, cuando sé que no está bien, entonces comienzo a hacer las prácticas que me van a ayudar a estar bien, a estar bien conmigo mismo, a cuidar de mí, ¿sí? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y eso lo sabemos todo. Ok, ese templo lo tengo que asear, tengo que cepillarme los dientes, sí, toda la parte exterior me tengo que peinar, que voy para la iglesia porque es mi cuerpo, ¿cierto? Y no quiero que los demás, pero por dentro estoy haciendo el mismo trabajo que hago por fuera, ¿sí? Por dentro, emocionalmente, estoy haciendo lo que debo hacer para estar bien. Entonces, allí es donde yo les decía al principio, vivimos en pos de todo lo de afuera, todo, incluso de mi apariencia física, ¿sí? Todo es afuera, pero es hora de detenerme y mirar cómo estoy emocionalmente, que ya tiene que ver con esa parte interior, ¿no? Y la conexión con Dios, definitivamente. En Filipenses 4, 6, 7 dice, no os angustiéis por nada, sino presentad todas vuestras peticiones a Dios en oración. O sea, si me siento de esa manera,
tengo a alguien maravilloso a quien puedo acudir y presentar todo eso, que era de lo que hablábamos al principio, de practicar ese espacio de la oración y de la meditación y poder acudir a alguien. Y definitivamente eso va a tener un efecto positivo, o sea, definitivamente lo va a tener, sí lo va a tener. Así que les invito para que lo practiquemos todos, porque todos pasamos por estas situaciones y si lo practicamos, pues vamos a estar mejor, vamos a ayudar al que está al lado, al que convive conmigo, al compañero de trabajo, a alguien de mi familia, ¿sí? Cuando yo lo practico. Excelente, Zuli, muy bien. Sí, eso que, esa invitación que tú haces me parece que es más que importante y es que solo tenemos un vínculo seguro, ¿no? Porque nosotros podemos generar vínculos con las personas que están a nuestro alrededor, pero no sabemos por cuánto tiempo se va a mantener y si siempre va a ser un vínculo seguro. Entonces uno genera un vínculo seguro con la pareja, un vínculo seguro con una persona, con un amigo, con una amiga, un vínculo seguro con un hijo, pero en algún momento somos seres humanos y el vínculo cambia, ¿no? El vínculo se va moviendo, los vínculos se van moviendo y dejan de ser tan relevantes, tan importantes o se van transformando por las mismas situaciones de la cotidianidad o de la vida, se van movilizando. Pero hay un vínculo, como tú dices, que nunca cambia, que sigue siendo y que es estable, ¿no? A lo largo del tiempo y que además de eso es sanador, porque ese vínculo con Dios es sanador. Tú decías, cuando una persona está muy mal, se siente muy agobiada y se tiene esa experiencia que tú dices, es maravilloso porque se siente una paz, como que yo te entrego todo esto que no puedo cargar, Dios, te lo entrego a ti, porque yo soy humana, no puedo con todo esto. Se siente ese descanso porque hay una esperanza, ¿no? De que ese vínculo no cambia, no se modifica a través del tiempo y es ese vínculo que tenemos con Dios. Muy bien, Zuli, muchas gracias. Seguimos saludando a las personas que están conectadas. Eh, Preguntas, ¿tienen preguntas? Algo que quieran saber sobre este tema que está preparado hoy, el tema del bienestar y la calma. Tenemos con nosotros una súper invitada que queremos mucho, Yeka y yo, y es la doctora Zuli Carreño. Cuéntenos si tienen alguna pregunta frente a este tema que estamos manejando. ¿Sí? Bueno, hay algo, Zuli y André, de pronto ustedes en sus consultas o en lo que viven también en su día a día han escuchado, y yo creo que pasa bastante, y es un término que le llamamos el autosabotaje, ¿cierto? Eh, es como que yo ni yo misma me creo que merezco ser feliz, que yo no soy merecedora o merecedor de tranquilidad, de paz. Y cuando eso ocurre, entonces se empiezan a encontrar excusas para todo. Es que no tengo tiempo, es que mi relación con Dios está muy lejana, es que yo no merezco todo lo que me está pasando. Y ahí es cuando de alguna manera no solo el autoestima, sino todo lo que hay a nuestro alrededor empieza como a desbaratarse y se empieza a perder como el sentido, lo que en psicología llamamos el sentido de la vida, o sea, ese sentido, ese motor, eso que hace que día a día me levante y diga, pues bueno, puede que hoy no amanecí súper contenta, súper alegre, pero estoy motivada, o sea, voy, trabajo, voy y e incluso una vez se escucha como personas que se ponen máscaras, ¿no? Se ponen la máscara de la felicidad o de la tranquilidad, pero en su interior están atravesando por situaciones demasiado complicadas. Eh, y ahí es cuando pienso que la persona, como dicen, tocó fondo, y cuando tocó fondo es cuando ya de pronto ha perdido su familia, ha perdido su hogar, su trabajo, y ha perdido también esa conexión tan importante, tan importante que hemos hablado mucho, y es esa parte espiritual. Zuli, ¿cómo crees que eso también afecta, ¿sí? Como esa parte espiritual impacta o tiene de alguna manera una fuerza importante en nuestra salud mental? Yo creo que sí, nosotras tres que hemos trabajado para la iglesia sabemos de la importancia de estar en comunión con Dios, ¿sí?
¿Por qué crees tú que esa parte espiritual finalmente también juega un papel importante ahí en la salud mental? Claro que sí, Jessy. O sea, un papel poderosísimo en la vida del ser humano. Yo pienso que de allí, de acuerdo a la experiencia que he tenido, porque he tenido pacientes cristianos, pacientes ateos, pacientes que no creen en nada, pacientes que no saben en qué creen, y uno nota allí la diferencia y una de las cosas que la espiritualidad, esa conexión y esa confianza en Dios nos da nos ayuda a fortalecer esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad de poder sobreponernos a las dificultades, a los problemas. Nos da sentido de vida, o sea, tenemos un sentido de vida, no estamos allí como que, bueno, esperando que pasen las cosas, no, tiene un sentido de vida. También nos da esperanza en medio del caos. ¿Qué quiere decir eso? No es solamente que no voy a tener caos en mi vida, es que voy a tener esperanza aunque esté en medio del caos, que es muy importante. Una cosa que también voy a mencionar un punto que mencionaba Jessy ahorita y no quiero dejarlo pasar, y es el autosabotaje del que tú hablas, ¿no? Y yo lo trabajo como ese diálogo interno negativo o tóxico que se convierte en el mayor agresor de mí misma, de la persona misma. Es cuando yo no tengo control de eso, cuando yo no he trabajado, ahora eso tiene mucha raíz, ¿no? El por qué me hablo de esa manera, eso tiene una connotación incluso desde la infancia y porque la voz que escuché en la infancia y todo lo que escuché, pues finalmente se convierte en la voz del adulto, que es la que me agrede todo el tiempo, y es un trabajo profundo que hay que hacer para hacer una reestructuración cognitiva y poder lograr como ese cambio, ¿cierto? Y ya que no sea tan agresiva conmigo misma o agresivo consigo mismo, sino que ya eso cambie y se convierta en eso que hablábamos ahorita, en esperanza en medio del caos, incluso que ese pensamiento negativo se torne en positivo, tiene mucho que ver cuando ya yo le creo a Dios, cuando ya yo le creo que la palabra de Él es cierta, que es verdad, que es para mí, entonces ya yo voy a entender mi valor, ¿cierto? O sea, el Hijo de Dios, tan infinito, tan grande, vino a esta tierra a morir por mí. Cuando ya yo comienzo a analizar eso, mira la espiritualidad, entonces ya yo como que, bueno, y si el Hijo de Dios vino a morir, o sea, mi valor no es como yo lo pienso, no es ese diálogo que yo estoy teniendo, no, es diferente. Y ya comienza a haber un proceso, entonces tiene algo muy bonito, muy positivo, y es que la persona, es muy difícil trabajar con alguien, es muy difícil, o sea, desde mi experiencia, cuando no tiene confianza en Dios, porque uno trata de meterse por aquí, trata de meterse por allá y trata de meterse por aquel lado y no, hay como una resistencia, siempre hay una respuesta, siempre hay una razón, siempre, pero cuando uno motiva esa parte espiritual, entonces las personas es como si comenzaran a bajar la guardia y comenzaran a entender, a ser más sensibles, a comprender, se les dibuja una sonrisa en el rostro de lo que es su valor, de lo que puede aportar, de esa esperanza que tienen, que cuando estamos del lado de Jesús, pues todos finalmente tenemos la misma esperanza. Y eso es muy lindo porque eso nos ayuda a conectar los unos con los otros, a tener un mismo propósito, ¿sí? Es algo muy especial. Así que definitivamente la espiritualidad, la confianza en Dios, sí tiene un impacto profundo, positivo, espectacular, definitivamente. Ese sentido de la esperanza que tú hablas, eso va a influir. Y finalmente el ser humano, pues es eso, es una persona holística, ¿no? No es solamente la parte emocional, no es solamente el desarrollo físico, el cognitivo, sino que es también ese desarrollo espiritual que hoy estamos resaltando y marcando la importancia de nuestra área espiritual cuando hablamos de bienestar. Y Zuli lo explica de una manera maravillosa, muy motivadora. Bien, Andrea, vamos. qué pena, yo quisiera, aquí hay una cita muy bonita que resume lo que hemos hablado y es Isaías 26:3. Ojalá todos la tengamos guardadita el día de hoy y siempre, y es: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, lo que hablábamos ahorita, en ti persevera. O sea, constantemente mi pensamiento está en Dios, porque en ti ha confiado.
Entonces, qué lindo, ¿cierto? Que nosotros, nuestros pensamientos y todo, aunque pasemos, porque somos seres humanos, lo pongamos en Dios, estemos allí, definitivamente eso va a tener un efecto, lo va a tener, con seguridad lo va a tener. Discúlpame, Andrea, por interrumpirte, pero quería... No, delicioso lo que estás hablando, no, súper importante lo que estás hablando y necesario también lo que estás hablando, porque es que, Zuli, muchas veces nosotros buscamos desde la razón aislar la parte espiritual de lo que es el bienestar, ¿no? Y el bienestar tiene que ver con todo esto, sobre todo cuando hay lo que tú decías hace un momento, y es el tema de las heridas de la infancia. Aquí en Conexión a Mamás tuvimos un semestre, una serie muy larga, cogimos herida de infancia por herida, para analizarla, para estudiarla. Están aquí en la biblioteca del Facebook de Conexión a Mamás, quienes quieran verlos, quienes nos están viendo en directo o en diferido, y trabajamos cada una de esas heridas. Entonces, a pesar de eso que hay en el pasado, de ese ruido que se hacía en el pasado, que tú decías, eso que escuchábamos, que nos decía quién era, o que nos describían quiénes éramos nosotros, así nosotros no nos percibiéramos de esa forma, cómo también se puede llegar a modificar, ¿no? Y es como comprender que ese creador está con nosotros en los días oscuros como en los días de luz. Y tú les decías, o sea, estamos en una experiencia humana donde no está dicho que no vamos a tener experiencias agudas, difíciles, ¿sí? Pero también estamos con una experiencia humana donde sabemos que tenemos un Dios y que, a pesar de que estemos pasando por situaciones difíciles, sabemos que Él está para nosotros, ¿cierto? Entonces me parece súper clave ese versículo que tú utilizaste. Bueno, vamos a saludar por aquí a las personas que continúan conectados con nosotros. Esta era la pregunta que le hacía a Edson desde España. ¿Qué hora era? Me dice que son las 2:30 de la tarde. Y por aquí tenemos a nuestra compañera de la mesa de trabajo, Mariana Ayala. Nos dice, en ocasiones somos más severos al hablarnos a nosotros mismos, precisamente de lo que estaba hablando Zuli, y es también como ese sabotaje, ¿no? Ese autosabotaje que menciona Yeka, que nosotros nos hacemos. Muy bien, Yeka. Así es, realmente a veces pasan cosas en nuestro día a día de las que no nos damos mucha cuenta, ¿sí? Y bueno, queridas amigas, miren el reloj. Yo les dije que el tiempo acá se nos iba a ir volando, volando, volando. Así que bueno, ya para ir cerrando un poquito, Zuli, ya que estamos mencionando acerca del ser conscientes, yo creo que esa palabra es clave. Cuando somos conscientes de la importancia de cuidarnos, pero también de cuidar a otros, ¿sí? Entonces, Zuli, ya para ir aquí cerrando un poquito, cuéntanos cómo podemos enseñarle a otras personas esto del autocuidado. ¿De qué maneras otros pueden aprender esta importancia del tema que hemos conversado? Bueno, aparte de este espacio tan bonito, ¿cierto? Que se genera en esta conversación los sábados, todos los sábados en la mañana, donde aprendemos, donde tomamos herramientas, ¿cierto? Esto es maravilloso. Hay algo muy importante que es el ejemplo, ¿sí? Soy un ser humano igual que el que vive aquí conmigo, el que trabaja conmigo, el que me encuentro de pronto en el transporte. Somos seres humanos. Con nuestro ejemplo nosotros podemos enseñar muchísimo. Lo mencioné al principio y era el hacerme vulnerable. Cuando yo todo el tiempo tengo una máscara, como una pared allí, ¿cierto? Que no le permite al otro como conectar, como acercarse, pues en realidad lo que yo pueda impactar en su vida de manera positiva, pues va a ser muy poquito o casi nada. Pero cuando yo quito todo eso y me hago humano, ¿cierto? Humana, paso por situaciones, pero que soy más consciente, que he aprendido, que tengo las herramientas, ¿sí? No solamente estoy aportando a mi salud, a mi salud mental, a mi bienestar emocional, sino que el otro que me está viendo que está pasando por una situación difícil, diferente, cualquier cosa que esté pasando, pues se va a ver impactado porque si yo lo gestiono, tal vez en otro campo, él también lo puede lograr hacer. Él también puede lograr hacerlo. Y una de las cosas en estilos de aprendizaje o técnicas de estudio o la manera como aprendemos y es como más retengo el aprendizaje,
¿cierto? Como más retengo, hay muchas maneras y todos funcionamos de manera diferente, pero como más lo retengo es cuando yo le enseño al otro. Cuando yo le estoy enseñando al otro, no solamente impacto la vida del otro, sino que mi salud, mi bienestar emocional, pues va a aumentar, va a ser mucho mejor, porque no solamente lo estoy experimentando, sino que le estoy dando la oportunidad al otro de que también lo aprenda. Y cuando hago ese ejercicio tiene un efecto maravilloso porque allí nos vemos beneficiados todos. ¿Se dan cuenta? No solamente a la persona, a mi hijo, a las personas que me están viendo, al amigo, al compañero, a mi paciente, sino que también me beneficio yo. O sea, finalmente es un gana-gana. Y es algo muy especial, muy, muy bonito. A mí me parece, ¿saben que yo siempre lo conecté cuando lo aprendí con la parte espiritual del servicio, ¿no? Porque Jesús vino a este mundo a servir y nos invitó a nosotros a seguir su ejemplo. Y cuando yo le estoy enseñando algo bueno al otro, cuando le estoy brindando herramientas, finalmente la más beneficiada soy yo y el Señor es maravilloso. O sea, lo hace porque sabe que me beneficia a mí y es una cadena porque a su vez esa persona lo va a hacer con otra y así vamos impactando vidas, pero primero alguien tiene que iniciar siendo consciente, trabajando en sí, ¿cierto? Y cuando hace ese proceso, entonces comienza a brindarlo a otros y esa vez a ese otro a otros y a otros. Y a veces uno piensa, Zuli, que como que es entrar a sanar, uno se imagina que es una cosa que la gente no puede hacer. Y a veces sanar es, a veces acompañar al otro a sanar es solo escuchar, no decir más sino solo escuchar. Eso era lo que necesitaba, eso era lo que necesitaba. Okay. A veces sanar es ayudar al otro en su proceso de sanar, es observar, es mirar, es una mirada, ¿cierto? Y a veces hay cosas mucho más sencillas, porque a mí me pasa mucho de que me preguntan que cómo, o sea, cómo hago para escuchar como los problemas de la gente, que seguramente a ustedes también les pasa, y que cómo entonces uno tolera pues como tanta, entonces que a veces no es, bueno, y la psicología también desde el humanismo lo ha mencionado, y a veces no es la técnica, no es la herramienta, que ya están dadas, manuales, hay más manuales de psicología, hasta decir ya no más, sino es el estar, y a veces hay muchos casos, como hay muchos que sí necesitan lógicamente un proceso y un paso a paso por la dificultad o la distorsión que se está teniendo, pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, el acompañar a sanar es estar, ¿no? Y a veces estar lo da la gente cuando va subiendo en el ascensor y sonríe. Y de pronto le está sonriendo a una persona que en ese momento está pasando por un mal momento, ¿cierto? Sí. A veces sanar no es tan complejo, o sea, acompañar en ese servir a veces no es tan complejo como nos toca a nosotros a veces hacer en los procesos terapéuticos o al médico en sus intervenciones físicas, sino son pequeños gestos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo hacía Jesús? Así es, y eso tiene, o sea, yo le llamo un principio bíblico, porque mira que Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. O sea, en realidad es un mandato, es algo como que tú que crees en mí, que tienes esperanza, ayuda a tu compañero, lleve la carga del compañero, que el compañero lleve la carga suya y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, muy bonito, o sea, todo tiene, o sea, yo digo, la Biblia es el manual para todo, incluso en la salud mental, ¿cierto? Que antes lo veíamos como por allá lejos, como que no, son otras cosas, son leyes y hay que cumplir eso y lo otro, pero no, o sea, es mucho más profundo y es maravilloso. Es muy, muy bonito. Así que ayudar a cuidar a otros, sus emociones, su bienestar emocional, ¿sí? Es también elegir estar del lado de Jesús, es también servir, ¿sí? Que no solamente me va a ayudar de pronto a mi profesión, sino también a fortalecer esa parte espiritual y a aumentar como ese amor cristiano, a fortalecer esos lazos que necesitamos para conectar los unos con los otros y seguir avanzando y sosteniéndonos, porque tal vez caiga hoy yo por alguna situación, pero si alguien conectó, me levantó y seguimos avanzando, más adelante quizás cae esa persona, pero yo lo tomo y seguimos avanzando y esta es la vida cristiana, ¿sí? Que también incluye todo esto, lo que es, mira, importantísimo, el bienestar emocional, las situaciones emocionales que vivimos. Así es, Zuli. Qué mensaje tan refrescante que nos has preparado para el programa de hoy. Quiero hacer un saludito por aquí a Claudia Patricia Bustamante. Dice, feliz sábado, bendiciones desde Saravena, Arauca. Muy bien, entonces
En esta transmisión hemos viajado por Colombia y por el mundo. Entonces pasamos de México, Medellín, luego fuimos a La Paz, Casanare, ya estamos por allá en Arauca, estuvimos en España y esta es la belleza que nos permite las cosas beneficiosas, hablando sobre esos cambios que nos dejó la pandemia. Y es que gracias a la pandemia, pues todos estos tipos de ejercicios podemos hacerlos, los estamos haciendo y tenemos la oportunidad de llegar a muchas otras personas. Zuli, hemos llegado al final, te lo dijimos, esto aquí se pasa muy rápido, pero fue delicioso tenerte aquí. Por favor, déjate invitar a un próximo programa, no nos abandones, yo sé que mantienes muy ocupada y nos haces pues un favor enorme tenerte con nosotros y refrescarnos mucho el espacio y el conocimiento. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Por favor, déjanos tenerte más tiempo. No, gracias. Muy, muy lindo este espacio, de verdad, de aprendizaje, no solamente pues para las personas que están, sino para nosotras mismas. Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Sí, es sí, muy, muy especial. Y no, claro que sí. Allí vamos a estar en cuanto se pueda, claro que sí. Nosotras somos las más beneficiadas. Por eso queremos invitar a todas las personas que nos están viendo en el diferido y en el directo para que también revisen los programas que ya están grabados y que se encuentran en la página de Facebook de Conexión a Mamás. Este año hemos abierto también el canal por YouTube para que lo puedan enviar a sus familiares quienes no tienen redes sociales y lo puedan compartir con más personas. Nosotros no sabemos de qué forma, pero Dios actúa de manera maravillosa. Y yo he sido testigo de muchas personas que me cuentan que comparten uno de los capítulos, uno de los temas o de las series que tenemos acá y que son bendiciones para otros. Entonces déjense tocar por el Espíritu Santo, quienes ustedes vean que esta conversación que tuvimos puede ser de beneficio para otra persona, está libre de poderlo compartir. Yeka, nos vamos otra vez, hasta dentro de 8 días. Sí, yo les dije que aquí este tiempo se nos iba a ir volando y sobre todo cuando uno disfruta de la compañía, pues más todavía. Así que Zuli, qué alegría verte por aquí, así sea virtualmente, nos logramos ver, porque cuadrar nuestras agendas siempre es súper complejo, pero qué alegría, gracias por podernos acompañar. André, como siempre, un placer poder conversar también contigo y a todas las personitas ahí conectadas, por ahí vemos también Mile Gómez, el sábado Mile, para ti, Dios te bendiga, y bueno, nos vemos dentro de 8 días, muy a las 7 de la mañana, con un nuevo tema. Claro que sí, con un tema muy especial. Les deseo un muy feliz sábado, bendiciones, un abracito para las dos y muchísimas, muchísimas gracias, Uli, de verdad, por este tema tan, tan chévere que tuvimos en esta mañana. Con todo gusto, un placer. Chicas, Dios los bendiga, chao, chao. Chao. Un abracito. Se fue Zuli.